¿Qué tal, estudiantes? En esta clase correspondiente a la materia de fundamentos vamos a estar viendo y analizando lo que sería algunas composiciones o características de circuitos en serie y en paralelo. Vamos a estar viendo características de ciertas disposiciones de circuitos simples, su montaje, análisis, para poder diseñar y analizar circuitos en serie y en paralelo. Vamos a comenzar hablando de lo que sería del circuito de un par de nodos. En un circuito de un par de nodos, eh, cualquier número de elementos simples se conectan entre el mismo par de nodos, ¿verdad? En estos circuitos tenemos dos nodos. Como podemos ver en este tenemos un ejemplo sería este circuito que tenemos acá, la cual está compuesta por cuatro elementos que serían cada rama, cuatro ramas o cuatro elementos, ¿verdad? Tenemos dos fuentes de corriente y dos resistencias. Tenemos dos nodos, el nodo superior y el inferior, ¿verdad? Eh, en este circuito, mediante la ley de tensiones de Kirchhoff, se puede reconocer la tensión en los extremos de cada rama, ¿verdad? Que es la misma que el de los extremos de cualquier otra. Y se dice que los elementos de un circuito que tienen una tensión común entre sus extremos están conectados en paralelo, ¿verdad? Como ya habíamos hablado, que los elementos que están conectados en paralelo tienen la misma tensión en sus extremos. O sea que la caída de tensión es lo mismo en todo, es la misma, ¿verdad? Tenemos un ejemplo acá que dice: determine la tensión y la corriente y la potencia asociadas con cada elemento del circuito, de este circuito que le había mostrado, ¿verdad? Nos pide ya la tensión, la corriente y la potencia asociada a cada elemento, ¿verdad? Primero se define una tensión B y se elige de manera arbitraria su polaridad, ¿verdad? Como se muestra en la figura 3.15b. Más menos B. Como siempre analizamos en sentido horario, tomamos que esta tensión le ponemos la polaridad de más menos. Mediante la aplicación de la ley de corrientes de Kirchhoff a cualquiera de los nodos del circuito, que dice que la suma algebraica de las corrientes que entran y salen de un nodo es igual a 0, ¿verdad? Entonces podemos analizar este nodo acá arriba y tenemos que menos 120 o vamos primero a analizar que, como habíamos dicho, las corrientes que entran vamos a tomar como positivas y las que salen como negativas. Entonces 120 menos I1 menos 30 menos I2 es igual a 0. Él acá lo que hizo fue pasar de un lado las corrientes y le quedó menos 120 más I1 más 30 más I2, pero es lo mismo, es otro análisis, pero el resultado da lo mismo. Nosotros siempre habíamos quedado que vamos a tomar las corrientes que entran al nodo como positivas y las que salen como negativas. Y al escribir las corrientes I1 y I2 en términos de en cuanto a la ley de Ohm, tenemos que I1 sería igual a AB por 1 sobre 30. Perdón, sería por ley de Ohm la corriente es tensión dividido la resistencia. Por lo tanto tenemos B dividido 1 sobre 30 y queda entonces 30 por B. Y para I2 tenemos que es B sobre 1 sobre 15 y al realizar la división tenemos que es igual a 15 por B. Entonces al despejar en la fórmula, en la primera ecuación que teníamos, se tiene que menos 120 más 30B más 30 más 15B es igual a 0.
Y resolviendo la ecuación, se tiene que V es igual a 2 voltios. Y tras despejar este valor de 2 voltios en la expresión correspondiente a cada corriente, se tiene que la corriente I1 es 60 A y la I2 30 A. Para hallar la potencia y la resistencia 1, tensión por corriente, tensión por sería resistencia por tensión al cuadrado, tenemos 30 por 4 es igual a 120, y lo mismo para resistencia 2, que es usar la fórmula de la potencia en relación a la resistencia, la que sería igual a sería igual a la tensión dividido tensión al cuadrado dividido la resistencia. Entonces nada más presiones tenemos acá, tenemos como es V al cuadrado sobre resistencia, tenemos que es 2 al cuadrado sobre 1 sobre 30, y queda 30 por 2 al cuadrado. Lo mismo para la potencia en la resistencia 2. Resolviendo tenemos que es igual a 120 y 60 watts. Y para las fuentes tenemos la fuente de 120, tenemos 120 por menos 2 es igual a menos 240, y la de 30 amperes sería 30 por 2. En razón de que la fuente de 120 amperes absorbe 240 watts negativos, en realidad esta suministra potencia a los otros elementos del circuito. De manera similar, encontramos que la fuente de 30 amperes en realidad absorbe potencia en vez de suministrarla. Después tenemos un ejercicio de práctica acá que pueden resolver a modo de práctica después, donde tenemos dos nodos y tenemos 5 ramas o 5 elementos. Tenemos 3 fuentes de corriente y 2 resistencias. Tiene la respuesta que si te pide determinar la tensión B, tenés la respuesta de 50 voltios. Después tenemos otro ejemplo en donde nos dice determinar el valor de la tensión y la potencia suministrada por la fuente de la corriente independiente de la figura 3.17. Como ven, tenemos el circuito, donde tenemos dos resistencias, tenemos una fuente de corriente independiente y una fuente de corriente dependiente que depende de la corriente IX. Entonces, como nos pide hallar la tensión, podemos hacer la ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo superior. Entonces tenemos que nos quedaría igual a más 2ix. Vamos a resolver como resuelve acá el libro, ¿verdad? Tenemos entonces él resuelve como las que salen, él le da valor positivo, pero nosotros ya quedamos en que íbamos a analizar de forma que las corrientes que entran íbamos a tomar como positivo. Entonces tenemos 2x más 24 miliamperes menos ix menos i6. Él toma de la otra manera, pero igual como le dije es lo mismo. Haciendo como él hace, tenemos ix menos 2ix menos 0,024 menos ix es igual a 0, ¿verdad? Al resolver, al expresar las corrientes ix funciona a la ley de Ohm. Como sabemos, todas las tensiones son la misma en cada elemento porque están en paralelo. Entonces tenemos que I6 es igual a V sobre 6000 y IX es igual a menos V sobre 2000. Menos porque la corriente en este sentido, más menos la polaridad, entonces tenemos que es negativo. Por lo tanto, al reemplazar tenemos V sobre 6000 menos 2 por menos V sobre 2000 menos 0,24 menos V sobre 2000 es igual a 0. Entonces al resolver tenemos que V es igual a 14,4 voltios. Y nos pide la potencia suministrada por la fuente de corriente independiente. Dice, independiente sería esta fuente de 24 mA.
que sería igual a la tensión por la corriente. Sería 0,34 watts. Después tenemos otro problema de práctica en la que también tienen la respuesta y pueden resolver, donde nos pide determinar las corrientes IA, IB y C. Ahora vamos a hablar un poco de lo que serían las fuentes conectadas en serie y en paralelo. Varias fuentes de tensión en serie tal vez se suelen sustituir, ¿verdad?, por una fuente de tensión equivalente que tenga una tensión igual a la suma algebraica de las fuentes individuales. También se pueden combinar fuentes de corriente en paralelo mediante la suma algebraica de las corrientes individuales. Y el orden de los elementos en paralelo quizás se vuelva a arreglar como se desee, ¿verdad? Acá, por ejemplo, tenemos ejemplos de fuentes de tensión en serie, V1, V2, V3. Entonces, para hallar la equivalente sería la suma de las mismas, ¿verdad? Tenemos más V1 más V2 menos V3, ya que el recorrido de este en el sentido horario que hacemos, nuestro recorrido ingresa por la polaridad negativa, entonces es igual a menos V3. Y para las corrientes se analiza lo que sería la ley de corrientes, ¿verdad? Tenemos esta corriente entra, sale y entra, entonces tenemos I1 menos I2 más I3 y nos queda una fuente equivalente. Tenemos un ejemplo donde nos pide determinar la corriente I en el circuito de esta figura, ¿verdad? Vamos a hallar la equivalente. Siempre hacemos el recorrido en sentido horario. Tenemos para hallar la equivalente de la fuente de tensión menos 3, menos 9, menos 5, más 1, lo que nos daría una tensión equivalente a sería menos 16 voltios. Nos queda una fuente de menos 16, este menos que nos indica acá que la fuente equivalente tiene la polaridad negativa hacia abajo. Nos quedan las resistencias 100 y 220, que ambas están en serie, pero podemos hacer el análisis de lazo. Entonces tenemos menos 16 más 100 y más 220 y es igual a 0. Resolviendo la ecuación tenemos que I es igual a 50 miliamperes. Acá tienen otro ejemplo que pueden resolver a modo de práctica. Tienen el resultado menos 54 amperes. Tienen que tener en cuenta que siempre nuestro análisis es en sentido horario para hacer el análisis de lazos. Acá este ejemplo tiene fuentes de corriente y vamos a hallar la equivalente. Nos pide hallar la tensión B sería en la resistencia de 5 ohms. Entonces para hallar la equivalente tenemos más 2,5 menos 2,5 menos 3 amperes. O sea, al una de estas, entonces tenemos menos 3 amperes como la fuente equivalente. Este menos nos indica que la fuente se puede dibujar hacia abajo o hacia arriba, pero conservando el valor negativo, menos 3. Como es negativo, la flecha debería apuntar hacia abajo, o dibujamos de esta forma con la flecha apuntando hacia arriba pero con el valor negativo 3. Entonces tenemos la equivalente, podemos hacer el análisis de nodo. Tenemos menos 3 amperes, tenemos esta corriente que por ley de Ohm sería V sobre 5, y tenemos esta corriente que por ley de Ohm también sería V sobre 5, ¿verdad? Entonces nos queda menos 3 más V sobre 5 más V sobre 5, ¿verdad? Y esto es igual a 7,5 voltios. Entonces ya llama la atención B que nos pide el ejercicio. Acá tienen otro problema de práctica que también pueden resolver. Tienen las respuestas igual a 50 voltios.
Para concluir el análisis de las combinaciones de fuentes en paralelo y en serie, eh, se debe considerar la combinación en paralelo de dos fuentes de tensión y la combinación en serie de dos fuentes de corriente. Por ejemplo, ¿cuál es equivalente a una fuente de 5 voltios en paralelo con una fuente de 10 voltios? De acuerdo con la definición de una fuente de tensión, la tensión en la fuente no puede cambiar, entonces mediante la ley de tensiones de Kirchhoff, 5 es igual a 10 y hemos supuesto como hipótesis una imposibilidad física. De tal modo, las fuentes de tensión ideales en paralelo se pueden tener solo cuando cada una tiene la misma tensión a nivel terminal en todo instante. De modo similar, no se pueden poner dos fuentes de corriente en serie a menos que cada una tenga la misma corriente y el mismo signo en cada instante de tiempo. Como ven acá, por ejemplo, podemos ver gráficamente lo que le había dicho recién. Nos muestra tres tipos de circuitos en donde en este circuito nos pone dos fuentes de tensión en paralelo. Una tiene 5 voltios y la otra 10, pero esto no cumple la ley de tensiones de Kirchhoff, o sea, viola la ley de tensiones de Kirchhoff, que para que esta condición se cumpla, ambas fuentes deben tener el mismo valor. Fuentes en paralelo tienen que tener la misma tensión. Tendría que ser 5 y 5 o 10 y 10. Por lo tanto, esta viola la ley de las tensiones de Kirchhoff, o físicamente no se aplica esto, no se puede aplicar. Ahora sí, si se pone una resistencia en paralelo como esta entre dos fuentes de tensión paralela, sí se cumple la ley de tensiones y por lo tanto el circuito sí es admisible, o sea que está bien montado, bien esquematizado. Entonces tenemos que este circuito que está acá es un circuito ideal, está cumpliendo las leyes de Kirchhoff. En cuanto a las fuentes de corriente, tenemos este ejemplo. Tenemos dos fuentes de corriente en serie, pero una fuente va para arriba y la otra para abajo. Por lo tanto, esta también viola la ley, en donde dice que en un lazo cerrado hay una única corriente existente. Acá tenemos dos corrientes, es el mismo valor, pero en sentido contrario. Y para que se cumpla la ley, dice que en un lazo cerrado existe una sola fuente, existe solo una intensidad de corriente, un único sentido y un único valor, ¿verdad? Por lo tanto, esto no se cumple. Acá tenemos nuevamente otro ejercicio de práctica que dice: determine si el circuito de la figura 3.25 viola las leyes de Kirchhoff. En este caso, este circuito no viola porque están en paralelo las fuentes de corriente. Y cuando están en paralelo sí pueden tener el mismo sentido y diferentes valores. En serie lo que sí o sí tienen que tener el mismo sentido, no pueden tener sentido contrario. Lo mismo que pasa con las fuentes de tensión en paralelo, que no pueden tener valor distinto, no pueden ser de diferente magnitud, tienen que ser igual por la ley de tensiones de Kirchhoff. Entonces, este circuito no viola ninguna ley de Kirchhoff, pero si se le quita la resistencia y quedan ambas fuentes de corriente nada más, violaría las leyes, ya que las corrientes tienen sentidos diferentes, y quedaría un solo lazo cerrado, por lo tanto violaría la ley de Kirchhoff, ¿verdad? En cuanto a la resistencia en serie paralelo, que ya hablamos bastante, tenemos que la suma de las resistencias en un circuito en serie es la suma algebraica de cada una.
o el valor de la resistencia equivalente N en serie está dado por esta fórmula, ¿verdad? Que R equivalente es igual a R1 más R2 más la resistencia N. Después tienen ejercicios que pueden resolver. Como ejemplo, pues tenemos un modo de práctica para determinar la corriente I de este lazo cerrado, ¿verdad? Donde tienen tres fuentes de tensión, tienen tres resistencias, pueden hallar una fuente de tensión equivalente y una resistencia equivalente, le va a quedar un circuito equivalente único y pueden hallar la corriente I del circuito. Como le dije, acá pueden ver, se halla una resistencia, una fuente equivalente y una resistencia equivalente, ¿verdad? Esta ecuación que tenemos acá se aplica nada más para dos resistencias en paralelo, donde sería R1 por R2 dividido R1 más R2. Tienen que tener en cuenta que esta fórmula se aplica solamente para dos resistencias en paralelo. Para varias resistencias en paralelo tenemos esta expresión, ¿verdad? 1 sobre R equivalente es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R, sería la resistencia N, ¿verdad? Sería la suma algebraica de todas las resistencias que tenemos, o sea, sería la suma de la inversa de todas las resistencias que tenemos en el circuito, ¿verdad? Acuérdense que al resolver esta expresión, para hallar la R equivalente tienen que hacer la inversa de la misma. No se olviden de eso también. Como le dije, esta expresión es solamente para dos resistencias en paralelo. Acá tienen otro ejercicio de práctica donde le pide determinar B combinando primero las tres fuentes de corriente y después las dos resistencias de 10 ohms. O sea, ya una fuente equivalente de corriente y una resistencia equivalente en paralelo, ¿verdad? Acá tienen dos resistencias, como ven, tienen dos resistencias en paralelo nada más, entonces pueden aplicar esta fórmula que sería 10 por 10 dividido 10 más 10 para hallar la R equivalente. Acá tienen otro ejemplo a modo de, ya sería circuito mixto. Pueden ir mirando esta desarrolla y explica el ejercicio. Sería combinaciones nada más ya en serie y en paralelo, nada. Y esto sería todo por esta clase. Como ven, tienen varios ejercicios de práctica que pueden resolver. Les pediría que puedan resolver a modo de que vayan practicando cada tema que estuvimos tocando. Esto es todo por esta clase de estudiantes. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima clase.